mostrar todas esas cosas. Entonces vamos a iniciar el día de hoy orando y dejando este tiempo en las manos de Dios. Voy a pedirle el favor ahí a uno de los ministros que nos acompañe en una oración. No sé si por allí está Luis, el pastor Jorge, nos acompañen a dejar este tiempo en las manos de Dios para que Él sea ilustrándonos y sea ministrándonos como Él quiera hacerlo en este espacio, en esta hora que vamos a estar aquí desarrollando este tema, porque sabemos que las emociones necesitan día tras día estar gobernadas y estar dirigidas por el Espíritu de Dios. Es un campo que no es fácil. La mayoría de los problemas que nos hemos ganado y la mayoría de las situaciones difíciles que hemos tenido que afrontar es porque nuestras emociones no han estado bien estables y no están bien equilibradas para afrontar ciertas situaciones. Y a raíz de eso, pues hemos quedado atrapados en la situación como tal. Entonces, alguno de los ministros que pueda poner este tiempo en las manos de Dios. Amén, pastor, apóstol. Muy buenos días para todos. Dios sea bendiciendo cada uno de ustedes. Amado Padre, Señor y Dios, en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo amado en quien tienes toda complacencia, Padre Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, por este tiempo precioso de ministración, Señor, a través de esta escuela de sabios. Bendecimos la vida de cada uno de los presentes, de cada uno de los que están conectados, Señor, aún de los que se conectan, pero hoy no pueden estar. En el nombre de Jesús les bendecimos. Padre, bendecimos tu presencia en medio de nosotros y te rogamos para que sea hoy tu Espíritu Santo trayendo luz, dirección. Amado Padre, permite que descienda sobre esta escuela de sabios un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Ministranos con poder, con autoridad, Señor. Permite que esa luz gloriosa de Cristo pueda brillar en medio de nosotros a través de tu santa palabra y a través de esta administración. Sabemos, Padre, que nuestros adversarios, esas fuerzas espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, en los aires, siempre están allí para mover nuestras emociones, querer tomar nuestros pensamientos y anular nuestra voluntad para permitirte a ti llevarnos a una vida abundante, a una vida plena en la persona de Jesucristo. Hoy por eso estamos aquí, convencidos, Señor, que tú nos vas a dar entendimiento, sabiduría, luz al respecto de cómo manejar las emociones para que las emociones no nos manejen a nosotros. Señor, que nuestros pensamientos no sean tomados para anular nuestra voluntad en cuanto a que seas tú quien gobierne nuestras vidas y no los placeres que nos ofrece el mundo. En el nombre de Jesús bendecimos, pues, Padre, este tiempo especial que se ha llamado Escuela de Sabios. Bendecimos la vida del apóstol, bendecimos la vida de cada uno de los ministros, de cada uno de los líderes que se encuentran aquí. Y como decía el apóstol, gracias, Padre, por permitirnos ser uno más del redil, Señor. Aquí estamos en tu redil, dispuestos a ser alimentados con ese pan de vida eterna que tú traes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén, pastor, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar y yo quiero poner, dejando claro en algo, cuando nosotros hablamos de las emociones, nosotros tenemos que entrar a revisar el diseño original del ser. Nosotros somos un ser y nosotros no somos solo emociones, nosotros tampoco somos solo materia, por decirlo así, o somos solamente cuerpo. Entonces yo quiero poner una base y dejar como un fundamento que quiero rescatar lo que está en la palabra de Dios en primer libro de Tesalonicenses o primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y las personas que se apoyan en la palabra de Dios, nosotros queremos dejar ese fundamento y dejar también el concepto desde la óptica de Dios, no solamente de la parte psicológica, terapéutica, científica, que es respetable, pero también queremos añadirle a todos esos conocimientos, queremos añadirle la óptica de Dios.
Sabemos que si articulamos todo y sumamos todo, pues desde luego que buscamos que los procesos avancen y puedan estabilizarse y que cada vez pues sean más las personas y las familias restauradas y recuperadas. En ese orden de ideas, les mencionaba Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Si alguien lo quiere leer, si lo tiene a mano, si le queda fácil, si no, pues desde luego aquí lo iniciamos. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y a los que toman nota, pues también lo pueden revisar. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Felipe. Dice, y ahí deja muy claro, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué interviene Dios? Algo que está completo. El diseño de Dios, nosotros tenemos que trabajarlo de una manera integral. Por eso en las fundaciones, las intervenciones son para todas las áreas de la vida de las personas. Ahí empiezan las barreras y ahí empiezan ya a entrar en juego las emociones. Cuando por esas emociones las personas se niegan a dejarse intervenir áreas que ya los directores, que ya los profesionales vieron la necesidad de intervenir. A veces esa alma se rehúsa a dejarse intervenir y Dios siempre, cuando involucramos a Dios, Dios interviene todo o no interviene nada. Por eso hay personas que viven engañadas y que creen que Dios está llevando, que Dios está dirigiendo su proceso y muchas veces su proceso en Dios no ha iniciado. Hay personas y hay familias que la garantía no es que asistan a una iglesia, porque cuando Dios mete la mano, Dios dice, o trabajo en todas las áreas o no trabajo. Dios es un Dios de orden y estoy hablando de los principios de Dios y cómo Dios opera en el ser y cómo Dios interviene en el ser. Y Dios lo deja muy claro aquí, cuando Él dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios toma un todo o Dios toma un conjunto y Él aquí lo explica y dice, y todo vuestro ser. ¿Cuál es la composición de un ser? A nosotros nos dijeron el ser humano y no está mal, no voy a entrar ahí a discutir, pues digamos, la etimología de las palabras, pero cuando Dios estaba hablando de un ser, Dios estaba involucrando allí estos componentes, Dios estaba hablando del espíritu, del alma y del cuerpo. Está aquí claro, bueno, quería ser como más ilustrativo, pero vamos a mirar cómo trabajamos para en esa pedagogía, quizá pasar aquí unos videos cortos o algo para ilustrarnos más. Cuando Dios dice todo vuestro ser por completo, Dios se refiere al espíritu, al alma y al cuerpo. Ese es el todo que Dios necesita intervenir. Entonces, a veces la droga de hecho impacta de entrada, lo que más impacta la droga es la parte, digamos, fisiológica. El químico contamina la sangre, daña las neuronas, afecta el organismo y empieza a contaminar lo demás y casi que el problema se empieza a evidenciar allí. Pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Esas son las tres áreas. Entonces la droga impacta directamente la parte, por eso nuestras mamás nos decían, pero mire cómo está de flaco, mire cómo está de chupado, porque era más notorio el problema desde lo fisiológico. Mire mi hijo cómo está de acabado, voy a comprarle unas vitaminas, voy a comprarle unos purgantes, porque inicialmente ese problema empieza a impactar y es más notorio desde la parte fisiológica. Pero
Las emociones están integradas en la parte psicomotriz, en la parte sensorial del ser. Entonces allí, mire que todavía no han entrado todavía allí las emociones en juego. La droga impacta directamente la parte fisiológica. El primer impacto lo recibe la parte fisiológica, que desde luego que eso es producto de lo que viene de adentro, porque las emociones ya estaban inestables, ya estaban dañadas, ya tenían daños, tenían traumas y todo empieza a unirse. Entonces Dios dice, yo no puedo tomar áreas aisladas, yo tengo que intervenir. Ojo, familias, hay que intervenir todas las áreas del ser. Hay que intervenir todas las áreas del ser. ¿Cuáles son las áreas del ser? Espíritu, alma y cuerpo. No nos podemos quedar solamente con alguna. Hay residentes y hay familias que no quieren, un ejemplo, que intervengan algunas áreas de su hijo. Y se hace necesario porque cuando Dios mete mano en el proceso, Dios dice, o trabajo todo o me quedo quieto. Si vamos a integrar a Dios, Dios dice que Él quiere tomar el control total de nuestra vida y empieza en ese orden: espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto un poquito y por qué quiero dejar como este precedente antes de entrar a ilustrar lo demás? Porque tenemos que ser conscientes de algo. Yo quiero que seamos conscientes de algo. Dios no creó solamente seres emocionales. Las emociones hacen parte de la composición del ser, pero el ser también necesita otras áreas que hay que trabajarlas. Y voy a ilustrarlo así. Espíritu, hagamos un balance. ¿Cómo estamos espiritualmente? Hagamos la reflexión hacia adentro y confrontémonos. ¿Cómo está nuestra área espiritual? Segundo, entra el alma. Ahí están las emociones, porque en el alma están las emociones, los sentimientos, también unámoslos allí. Está la parte de la mente o los pensamientos y está la parte de la voluntad. En ese segundo cajón que nosotros tenemos. Y está la parte, pues, corporal o la parte fisiológica, el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo está nuestro espíritu? Porque yo le digo a las personas, nuestras familias se preocuparon tanto por alimentarnos, digamos, que no nos faltara la ropa, que no nos faltara el techo, que no nos faltara la comida, que no nos faltara la educación, pero no nos dieron vida espiritual. Y Dios creó un ser como emocional, Dios también creó un ser, Dios creó también un ser espiritual, un ser espiritual. Dios creó un ser intelectual. Dios creó un ser dotado de unas capacidades, dotado de muchas cualidades, pero no podemos dejar de lado ese espacio también. ¿Y por qué yo lo digo? Miren, las emociones no son malas. Dios las creó y Dios las puso como parte de nuestro ser. Pero ¿dónde empieza a jugar? Y lo vamos a ir ilustrando aquí, poco a poco. El problema de las emociones son que no pueden gobernar al ser. El ser viene bajo un diseño original. ¿Qué queremos destapar o qué quiero yo dejar claro? Trabajemos bajo el diseño original de Dios. Nosotros, ¿qué es la restauración? ¿Qué es la rehabilitación? ¿Qué es la resocialización? ¿Qué es la regeneración? Sencillamente volver al diseño original de Dios que se había perdido. Por muchos factores se perdió el diseño original de Dios. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y si nuestra alma y si nuestras emociones no tienen encima o no tienen arriba la parte espiritual, nuestras emociones van a perder la rienda, no van a tener el autocontrol, el autodominio. A usted le pueden enseñar todos los pasos para autorregularse, para inteligentemente usted ser una persona emocionalmente fuerte, pero si no está el espíritu allí, las emociones no, en el diseño original de Dios, las emociones le responden
al espíritu, porque es el diseño original y porque es la intervención que Dios da. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, por eso a veces las familias solamente creen que somos emociones. Qué pesar, está muy duro, me lo están tratando bien allá, me lo están tratando bien allá en la fundación, le están dando la comida adecuada, la comida correcta, sí lo están llevando al médico. Y entonces eso está bien porque esas emociones, es ese sentimiento, es ese afecto que nos hace arropar a una persona de la mejor manera. Pero hay que dejar claro algo, hay que dejar claro algo. Esas emociones mal manejadas, mal administradas, juegan un papel importante, y lo voy a decir así, a la hora de abortar el proceso. Por no decir que esas emociones mal manejadas y mal administradas son el principal enemigo que hace que un proceso no pueda avanzar. Por eso la humanidad se ha llenado de mendicidad, porque vivimos del pobrecito, porque vivimos del pesar. O sea, unas emociones y unos sentimientos mal administrados juegan un papel contrario en un proceso de restauración. Y sé que cada uno de los directores, cada uno de los operadores y de las personas que laboran y desempeñan su trabajo en el proceso de transformación del ser, nos damos cuenta que a veces nos damos cuenta, no que a veces, que las emociones mal administradas hacen un daño. Por eso a veces cuando entra en el proceso a florecer malas emociones, mal el alma y no el espíritu, por eso hay personas que son muy almáticas. Y el diseño original de Dios es que Dios creó fue seres espirituales incorporados en un alma e incorporados en un cuerpo. Si el diseño original de Dios, Dios es espíritu y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pues nosotros somos seres espirituales que nos incorporaron un alma y que nos incorporaron un cuerpo. Y en ese orden de ideas debemos funcionar. Si nosotros desde niños no funcionamos así, porque nos enseñaron a movernos y a pensar solamente en lo material, pero no nos dieron esas herramientas espirituales, no fortalecieron ese hombre espiritual interior para que pudiera hacerle frente a la droga, al alcohol, a los malos hábitos, a las malas juntas, a los malos comportamientos. Ese hombre espiritual que domine esa alma, esas emociones que a veces cuando estamos alterados emocionalmente, descompensados emocionalmente, hasta hablamos mal de las cuentas, nos irritamos, nos estresamos y a partir de ahí se desprenden un sinnúmero de comportamientos. Yo quiero leer algo que está en el libro de Corintios, capítulo 15, para darle y dejar como ese concepto allí y ese fundamento. Corintios capítulo 15. Y voy a leer desde el versículo. Apóstol, ¿primera o segunda? Primera de Corintios, pastor. Vamos a leer desde el versículo 40. Primera de Corintios 15, 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Sigamos, Felipe. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Amén. Voy a parar allí. Dice, hay cuerpos celestiales
y hay cuerpos terrenales. O sea, Dios empieza a aclarar. Si alguien quiere revisar todo este capítulo de Corintios 15, Jesús está hablando, el Señor está hablando, perdón, a la iglesia, le está hablando de la resurrección, de la fe en la resurrección. ¿Por qué? Porque las personas no querían incorporar vida espiritual en sus emociones. Mis emociones necesitan vida espiritual, porque si yo no tengo dirección espiritual en mis emociones, voy a estar continuamente estrellándome. Voy a estar manejando toda mi vida por un estado emocional, mas no por un estado espiritual. Y para salir de este problema de la drogadicción y para salir del problema que sea, mis emociones tienen que estar dirigidas por un estado espiritual, porque si ellas no tienen esa rienda, nuestras propias emociones nos juegan en contra y no vamos a poder asumir un proceso como debe ser. Si yo asumo la disciplina en un estado emocional, la disciplina yo la voy a ver como un castigo y la voy a ver como algo contraproducente para mí. Si yo al proceso que estoy viviendo en la fundación le meto emociones, todo el tiempo me la voy a pasar diciendo, pero es que no me hablaron bonito, pero es que a mí no me hablaron las cosas así, pero es que si me lo dicen, a todo le voy a encontrar una excusa. Jesús vivió la cruz, vivió el martirio, vivió el vituperio, vivió el escarnio, pero sus emociones estaban gobernadas por el Espíritu, o sea, por el propósito del Padre. Si nosotros a nuestras emociones no le incorporamos ese componente, en un momento dado nosotros nos vamos a salir del propósito de Dios, porque en el propósito de Dios nos va a tocar afrontar cosas que no van a ser agradables para nosotros, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, aquí el Señor está diferenciando y está hablando de lo importante y está hablando de la fe en la resurrección y empieza a hablarle que de los muertos, porque ellos no tenían gobierno espiritual sobre sus emociones. Nuestras emociones no van a cambiar. Hay personas que ríen, hay personas que lloran, hay personas que se alteran más y alguno aquí yo sé que nos va a ilustrar cada una de las áreas emocionales, cada uno de los comportamientos, que el flemático, bueno, eso lo hablaríamos después. Pero yo sí quiero decir que si a esa parte emocional no le añadimos el componente original de Dios y la restauración no apunta a recuperar el diseño original de Dios, ese diseño que le quedó bueno y en gran manera, pues nosotros aún así sepamos cómo controlar las emociones, si no está esa rienda sobre nuestras emociones desde la realidad, pues nosotros por eso tenemos las respuestas que no son las más adecuadas, no solo para el proceso de la fundación, sino que solo para el proceso de la vida. Yo le puedo asegurar que más de la mitad de las personas que están en las cárceles en este momento pagando penas muy altas es porque en un momento sus emociones se salieron de control. Muchos de los problemas que se han vivido a nivel de la drogadicción y a nivel de los comportamientos es porque no hemos podido tener el lograr controlar nuestras propias emociones. Hay personas que en una fracción de segundo se han desgraciado su vida porque tenían que enfrentar una situación, pero sus emociones no estaban fuertes y no estaban sólidas a la hora de enfrentar eso. Entonces quiero hacer la aclaración y quiero marcar la diferencia, que una es la gloria de lo celestial y otra es la gloria de lo terrenal. Y aquí ilustra Dios en su palabra. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, y pues una estrella es diferente en gloria, diferente en otra gloria. Una es la gloria del alma, del espíritu, una es la gloria del alma y una es la gloria del cuerpo. Cada uno necesita la intervención de Dios. Cada uno necesita brillar de la manera de Dios. La parte terapéutica ayuda a estructurar muy bien los componentes internos del ser, la parte psicológica,
pero también hay un área que solamente allá la va a intervenir Dios, porque Él fue el que la creó y Él dijo, allí es donde yo voy a habitar y allí es donde yo necesito ajustar las áreas que se desajustaron. Y quiero dejar claro en esto que estoy hablando del modelo original de Dios para ya desprendernos y hablar de lleno todo lo relacionado a las emociones. Dice el 41, sigamos al 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Digamos, Se, Felipe. siem- Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Gracias, Felipe. Entonces voy a dejar claro aquí, empieza a hacer la clasificación y está diciendo, así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Que nosotros no nos quedemos solamente como seres almáticos, sino que nosotros también podamos trascender en el proceso y avanzar a ser seres espirituales. Porque el primer Adán terminó siendo alma viviente y cayó. Y la serpiente con su astucia lo engañó y lo envolvió y lo enredó y lo sacó del propósito de vida, lo sacó del proyecto de vida. Pero el postrer Adán, que es el que Dios viene a intervenir ahora, que es cuando llega Cristo o llega lo de Dios a mi vida, es espíritu vivificante. El original de Dios, el modelo de Dios, es que Dios creó fue un espíritu vivificante. Que a ese espíritu vivificante Dios le puso alma y cuerpo fabuloso. Por eso sentimos, por eso nos reímos, por eso vemos la necesidad de afecto, por eso vemos la necesidad de cariño. Pero si todo eso no viene guiado por el espíritu, eso en un momento dado, ese sentimiento o esa emoción nos hace daño y nos puede jugar en contra. Quiero reiterar y quiero dejar como fundamento la intervención que nosotros somos espíritu vivificante, no solamente almas vivientes, somos también espíritu vivificantes. Es decir, no solamente somos emociones, también necesitamos otras áreas de intervención que las iremos tocando. Entonces, hasta aquí yo quiero dejar eso. Quiero darle el espacio a las personas que intervengan, a Luis, al pastor Rubén, todos los que quieran intervenir. Amén, apóstol, bendiciones para todos. Qué profundo puede llegar a ser este tema, ¿no? Yo quisiera recalcar sobre algo y es la diferencia que existe entre una emoción y un sentimiento. ¿Sí? Las emociones por lo regular son transitorias en nuestras vidas, pero los sentimientos van más profundos en nuestro ser. Las emociones son inclusive, en el caso de nosotros, momentos que se viven y que en cuanto a la visión, tenemos que empezar a trabajar mucho. Nosotros Se le fue la señal a Luis. Se desconectó. Mire que por eso es que
cuando nuestras emociones no están recubiertas o blindadas por el componente espiritual, que es el diseño original de Dios, que somos espíritu vivificantes y no solo almas vivientes. Entonces, ¿qué pasa? Por eso nos deprimimos, por eso nos aburrimos, por eso somos seres que nuestras emociones son tan variables, suben y bajan continuamente. De hecho, eso es propio en la vida. Pero hoy en día una persona, ¿por qué consumiste? ¿Por qué recaíste? Estaba aburrido. ¿Por qué te volviste a lo mismo? No, porque me dejó la mujer y me sentía solo y me sentía abandonado. Entonces, toda la mayoría de las problemáticas tienen que ver con nuestras emociones. Una persona que no aprenda a gobernar sus emociones, es decir, que no fortalezca su área espiritual y aprenda a dominar sus emociones, porque para mí es uno de los campos más complejos, la parte emocional. Por eso lo que yo reitero, nos deprimimos, por eso tanta esquizofrenia, por eso tanta medicina en los procesos, por eso tanta bipolaridad, tanta esquizofrenia, y es sencillamente el descontrol de nuestras emociones que nos alteran. Un muchacho se descompone hasta emocionalmente cuando la mamá le dice que no le va a dar permiso. Un muchacho se descompone emocionalmente cuando le dicen que en diciembre no le van a comprar el Extreme. Un muchacho se descompone emocionalmente en la fundación cuando le dice a su mamá que no le va a dejar para la tienda. Un muchacho se descompone emocionalmente en la fundación cuando le dicen que no hay visita. Un muchacho se descompone cuando ya lleva 2 meses y no lo han ido a ver, se descontrola y emocionalmente está quebrado, está partido. Por eso cuando a mis emociones yo le incorporo ese componente espiritual, que es el diseño original de Dios. Yo hoy estoy hablando un poco del diseño original de Dios. Eso lo enseña Dios, eso lo manda Dios. Eso no lo enseñan las universidades. Perdón, ahí sí quiero ser claro, es el modelo de Dios. Cuando usted revisa el modelo de Dios, usted puede decir, uy, me faltaba eso, necesito incorporar eso, uy, necesito mejorar eso. Pero hoy en día vemos una generación, y lo hemos hablado, que emocionalmente no son fuertes, emocionalmente no son fuertes. Por eso son tan dominados por sus emociones que prefieren continuar en la olla. Y en la olla les dan garrote, les dan palo, les dan maltrato. Y cuando llegan a la fundación son tan frágiles emocionales que medio les hablan duro y ahí mismo están buscando la oportunidad de irse del proceso. Cuando en mis emociones yo incorporo la parte espiritual, yo logro entender desde mis emociones y ahí sí yo puedo decir que soy inteligente emocionalmente. Yo voy a entender que lo que yo estoy viviendo es porque ahí hay un propósito de vida para mí. Es porque esa escuela es necesaria para mi vida y es porque ese aprendizaje va a ser importante para el crecimiento de mi vida. Pero si no lo veo, si mis emociones no tienen lámpara, o sea, si mis emociones no tienen la luz necesaria, que la única luz que trae, que viene, que puede recibir el alma, es la luz del espíritu, que es la única que lo hace recapacitar, es la única que lo hace entrar en razón a mis emociones. Porque todos nosotros cuando estamos gobernados por las emociones, aún por el sentimiento, que es otro campo también allí que va ligado. Nosotros, la mayoría de los problemas, yo le digo a la persona, cuando usted tiene rabia, ¿cómo habla? ¿Habla todo lo necesario para la edificación? O cuando una persona está descompensada, ¿cómo habla? Cuando una persona está aburrida, ¿cómo habla? Y todo eso nosotros tenemos que aprender a afrontarlo. Es necesaria que nuestras emociones se caigan, pero también es importante entender que el espíritu que hace parte de nuestro ser viene a levantarnos nuestras emociones, viene a hacer que nuestras emociones se reincorporen y estén donde tienen que ir. Por eso estoy hablando de un ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Ese es todo el ser. Entonces, no, el pastor Jorge o el pastor Rubén, ¿quieren añadir algo a lo planteado en este momento?
Amén, apóstol. Este tema es bien interesante porque en nuestra restauración es bien necesario entenderlo, porque siempre en estas fundaciones, sobre todo en las comunidades Teo, se habla de que, pues, lo que pasa es que usted es un carnal, y que no, que yo sí soy espiritual. Entonces está como esa cuestión del carnal, el espiritual. Cuando hablamos del carnal, pues se está hablando de las emociones, no se está hablando del espíritu. Perdón, cuando hablamos del carnal se está hablando del hombre que es almático, se deja mover solo por sus emociones, entonces sus pensamientos están centrados en lo que siente, como la siente, y por eso pues anula su voluntad. Pero es bien interesante la gran necesidad que tenemos nosotros como seres humanos de nacer de nuevo, porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, perdón, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Es el nuevo nacimiento, es el título que tiene este pasaje de la Escritura. Y dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, o sea que era un hombre estudiado. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, emocionalmente él estaba viendo lo que este hombre, que Jesús venía de Dios. Pero mire lo que le responde el Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, porque es que las emociones nos impiden comprender los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. No, pero es que cómo voy a dejar a padre y a madre para seguir en pos de Jesús. Ahí las emociones lo afligen a uno, ¿no? Pero yo cómo voy a dejar mi familia. Pues, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás te será añadido. No, pero que me va a llegar me va a caer. O sea, las emociones nos desacomodan. Toda palabra de Dios viene a querer generar un cambio en nuestra vida. Y si estamos moviéndonos de manera almática solo a través de las emociones, vamos a encontrar malestar, oposición a lo que Dios quiere crear, centrar en nuestras vidas conforme a la nueva criatura. De hecho, la palabra dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Claro, porque es que ya no nos vamos a estar moviendo por emociones, sino por el Espíritu. Y el Espíritu siempre va a tener la necesidad de buscar la voluntad de Dios para seguir de ahí en adelante generando propósitos con Él, y que nuestra nueva vida sea regida por el Espíritu. Entonces es bien importante entender eso, la necesidad de dejar el viejo hombre con todas sus emociones, sentimientos y frustraciones a un lado, para que la nueva criatura que es en Cristo, es decir, la espiritual, pueda florecer y tomar control de las emociones para tener una vida abundante, una vida plena, una vida de gozo, de felicidad. Amén, apóstol. Me gustó esa parte, pastor, cuando usted decía entonces las emociones se afligen. Entonces, si nosotros no estamos fuertes emocionalmente, por eso vivimos de tristezas, de lloros, nos afligimos por todo. Y hay personas que en el proceso no se la han pasado sino llorando. Entonces yo voy a decir, hay familias que en el proceso solamente se la pasan llorando, y cuando yo digo eso, no necesariamente es porque le salen lágrimas, sino que dentro de ese lloro y ese lamento y esa aflicción de las emociones, las personas se la pasan es quejándose del proceso. Y casi que las visitas familiares son un repertorio de quejas, porque esas emociones están afligidas y porque no se ha logrado conectar con el proceso, porque esa persona está dominado y está gobernado por sus emociones, mas no le ha puesto el componente espiritual a esas emociones, porque la aceptación entra cuando
a mis emociones se le añade la parte espiritual. El espíritu, así como el Hijo de Dios, usted lo leía, pastor, aceptó la cruz y que aceptó que eso fue una bendición porque a partir de ahí él iba a recuperar la gloria del Hijo de Dios. Cuando yo le puedo enseñar a las personas todo el manual de aceptación, pero si no son conscientes en Dios, no van a poder aceptar el propósito o no van a poder aceptar el día a día. Hoy, el día de hoy nos tiene planificadas cosas. Y si yo no tengo la aceptación que viene del Espíritu, mis emociones se van a rebelar en contra del propósito de Dios. Entonces me gustó, pastor, cuando usted decía que se afligen esas emociones y caía en cuenta, cuando se afligen esas emociones, es sencillamente, por eso los procesos se llenan de lloro y de lamento. Se llenan y giran en torno al lloro y al lamento, y yo le digo a las personas, lloran aún sin salirle lágrimas, pero está llorando porque sus emociones, ¿cómo están? Afligidas, partidas, porque uno no solamente llora por el cuerpo, o sea, cuando le ven la lágrima. Hay personas que emocionalmente pueden llorar más, así no les salga ni una lágrima, así no les salga ni la lágrima de cocodrilo, pueden ser más llorones, porque uno se ríe de las personas, ya va a llorar, ya esto, ya va a poner así, ya va a armar la pataleta, ya esto, pero hay personas que tienen esa área más escondida todavía y lloran más. Solamente que el lloro emocional es diferente al lloro fisiológico. El lloro de las emociones no es el mismo lloro que sale por los ojos. Y por eso casi yo digo que las integraciones familiares no son guiadas por el Espíritu. La mayoría de las reuniones familiares, las visitas familiares, ¿sabe para qué son? Para darle rienda suelta al lloro emocional, o sea, queja, estoy inconforme, no me gusta esto, ¿por qué me dijeron? ¿Por qué me trajeron aquí? Yo no debería estar aquí, yo ya estoy bien, yo no necesito esto, yo puedo cambiar de otra manera, pero no aceptan. Esas emociones no aceptan que lo que le están dando es lo que realmente necesita y es lo que va a ser realmente de bendición. Entonces quería añadir eso, pastor. No sé, el pastor Rubén. Buenos días. Buen día, pastor. Dios les bendice y muchas gracias. Pues el tema de las emociones es parte del ser humano, primeramente porque Dios nos crea a su imagen y semejanza. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice la palabra de Dios que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y entonces aquí tenemos que ver que hay unas características de que Dios nos crea a su imagen, y la imagen de Dios es porque Dios también es persona. Dios es persona. El Padre es una persona, el Hijo es la persona, el Espíritu Santo, y como persona, las características de una persona es que tiene emociones, voluntad y pensamiento. Entonces, asimismo, Dios nos crea con emociones, voluntad y pensamiento. Dios tiene voluntad, porque allí Él dijo, hagamos, creemos al hombre. Esa es la voluntad también. Dios tiene emociones, Dios emociona. En Efesios 4:30, miramos que Dios también, al ser persona y hacernos como persona, dice Efesios capítulo 4, versículo 30, el Espíritu Santo se contrista, y contrista es entristecerse. Si alguien me puede ayudar a leerlo, Efesios 4:30. Miramos allí que Dios Dios también se duele. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, Dios también tiene emociones, Dios se contrista. Vemos la emoción de Jesús en Juan. Vamos a Juan. Es una parte muy bonita donde podemos mirar que el Señor Jesús, como Dios y como hombre también, Jesús 100% Dios, 100% hombre. En Juan, cuando muere Lázaro, Jesús lloró y estaba mirando allí una emoción como la de cuando la gente llora. Estaba una vez escuchando una predicación del pastor Jorge Villavicencio y decía que habían estudiado la composición química de las lágrimas de las personas, y cuando uno le daba se pegaba un martillazo y de pronto lloraba, salió una lágrima, que era la composición química de esa lágrima. Es muy diferente a cuando las personas lloran en la iglesia, cuando el Espíritu Santo toca a una persona y a veces lloramos, a veces uno entra a una alabanza y empieza a llorar. Ese lloro también es una emoción espiritual y esa composición química de esa lágrima es diferente. Entonces, algo espiritual pasa, ¿no? Algo espiritual pasa, y podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 28, que quería mirar una de las emociones de Dios, y el mismo Jesús se emocionó, y nosotros a veces frenamos las emociones, a veces reprimimos las emociones, y entonces eso tampoco es bueno. A veces hay que soltarlas para poder ser sanados. Hay que sanar nuestras emociones heridas, porque esas emociones nos identifican como personas y como seres que hemos tenido dolor, que tenemos dolor. A veces nos enquistamos en una concha y no lloramos. El lloro espiritual sana las emociones, sana nuestra tierra. Jesús, profundamente conmovido, en Juan 11:10, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Pero antes del 28, porque quiero ver, perdón, antes dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, la hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no ha entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos estaban en casa con ella y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa, había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Quiero hacer énfasis en el llorar. El llorar es importante para sanar nuestras emociones. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, porque había un dolor, el dolor de la muerte de su hermano, y los judíos también que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu. Jesús tuvo emociones, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ven. El versículo más corto de la Biblia. Jesús, ¿qué hizo? Lloró. Jesús no frenó sus emociones como hombre. Él le dolía la muerte de su amigo, y ese mecanismo de sanidad que se necesita en nuestras vidas, llorar por las emociones heridas, por las emociones dañadas, esa área de las emociones, asimismo que Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu, y un ser humano es un ser vivo, y los seres vivos nacen, crecen, se multiplican y mueren. Y tiene que haber una armonía, como decía el apóstol Matías, una armonía, y cuando nosotros nacemos empezamos a desarrollar nuestro cuerpo, vamos al jardín, a la escuela, a desarrollar nuestra mente, los pensamientos y las emociones también. En el momento en que tenemos problemas emocionales, llegamos a la droga. En el momento en que llegamos a la droga, yo he aprendido, allí hay una ruptura en el desarrollo de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque tenemos un dolor, droga. Tenemos una situación difícil, droga. Entonces no hemos madurado nuestras emociones.
En el momento en que llegamos a la droga, yo llegué a los 13 años a la droga, 12, 13 años. A los 12 me fumaba cigarrillo a la lata, a los 13 ya empecé a fumar marihuana, y allí mis emociones y las emociones de toda persona que inicia la droga, las emociones dejan de desarrollarse. Y en el momento en que dejamos de consumir droga, allí vuelve otra vez atrás a empezar a desarrollar nuestras emociones. Somos bebés con 50 años y con emociones de un niño de 12 y de 13 años. Ese problema emocional es bastante tremendo en nuestras vidas. Tenemos que sanar nuestras emociones heridas y empezar a tener unas nuevas emociones y, como decía el apóstol, el espíritu. Nuestra mente tiene que ser gobernada por el espíritu, nuestras emociones tienen que ser gobernadas por el espíritu y nuestro cuerpo. Y ahí es donde Cristo empieza a orar en nosotros. Esa situación emocional es una situación que es muy, muy, muy difícil para nosotros. Jesús lloró, Jesús expresó las emociones. A veces el reprimir las emociones no nos va a ayudar, no nos va a ayudar. Hay que soltar, hay que hablar. Por eso a veces la gente en las fundaciones guarda. Por eso hay que hacer las sesiones de liberación de sentimientos, las terapias de expresión de sentimientos, cómo me siento, porque esas emociones que a veces nosotros manifestamos en las instituciones, en el proceso terapéutico, vienen de emociones reprimidas inclusive desde la niñez. Entonces, tenemos un campo muy, muy vasto, muy profundo. Esto es volver a mirar, pero hay que verlo desde la perspectiva bíblica también y la psicológica, porque es que Dios también da la sabiduría a la ciencia es de Dios, la ciencia no riñe con Dios. Me gusta la psicología también, porque hay que trabajar en la parte almática, en el alma. Nuestros pensamientos y emociones. Hablabas ahora, pastor, sobre la esquizofrenia, ¿no? Entonces nosotros, es cierto, a veces, ¿qué es un esquizofrénico? Una persona que piensa una cosa, como el drogadicto, el adicto piensa una cosa, siente otra cosa diferente y hace otra cosa totalmente diferente. Está esquizofrénico. Hay que tener una armonía, llegar a una armonía entre nuestros pensamientos, entre nuestras emociones y nuestra voluntad. Las emociones nos ganan, porque podemos saber, si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no estamos doblegando, llorando allí, Señor, ayúdame en esta lucha emocional que tengo, porque en esas áreas que nos toca todavía entregar al Señor, el área emocional, siempre el enemigo tiene un blanco de ataque para nosotros. El enemigo tiene una artillería enfilada hacia las emociones heridas, y ahí es donde nos tumba si no manejamos esa situación. Y ahí es donde no nos deja crecer, donde nos hace devolvernos, donde nos toca volver otra vez a arrepentirnos, porque el enemigo sabe en dónde están las heridas emocionales que no nos han dejado salir adelante, y por eso las recaídas, como hablaba el pastor ahora, las recaídas, el enemigo sabe en dónde hay emociones heridas, dañadas y emociones que no hemos desarrollado. El ser humano tiene que desarrollarse integralmente, como hablabas en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Si el mismo de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Y él dice que el 24 dice que el Dios es fiel, el cual también lo hará. Dios lo va a hacer. Necesitamos crecer en el espíritu, desarrollarnos en el espíritu, desarrollarnos en el alma, emociones, voluntad, intelecto, pensamiento, desarrollarnos en el cuerpo, porque es que el área de la restauración tiene esa integralidad, espíritu, alma y cuerpo, y hay otra área, que es el área social, reinserción social. Son 4 áreas difíciles que tenemos que trabajar. En las instituciones podemos trabajar el espíritu, alma y cuerpo, y luego la preparación para la reinserción social. Hay mucho de qué hablar en este tema. Tenemos que seguir estudiando y sobre todo trabajando en nosotros mismos. Dios le bendiga, varón. Y a todos, espero que esto les haya servido un poco y
tenemos que profundizar mucho más sobre esto, las emociones. Y la clave está Así es. en las emociones heridas y las emociones no desarrolladas normalmente, entre comillas, normalmente. Tenemos que aprender a madurar nuestras emociones en todas las áreas. Dios les bendiga. Amén, pastor. Mire que pues rescato allí, me gustó eso de tenemos 50 años, pero tenemos emociones de un niño de 5, de 10 años, o sea, no se han desarrollado, no hemos podido avanzar, porque el nutriente de nuestras emociones obviamente tienen que estar acompañadas bajo el diseño original de Dios, que es espíritu, alma o emociones y cuerpo. No nos enseñaron, de hecho, a mí desde la parte psicológica hay un escritor, se lo voy a recomendar, Augusto Curi, yo que he estudiado psicología. Augusto Curi es un científico y él estudia el comportamiento del ser humano, pero él tiene un libro que se llama El Maestro de las Emociones, donde él muestra cómo Jesús educaba a la persona emocionalmente, o sea, desarrollaba a las personas desde lo espiritual, pero los llevaba a que se desarrollaran emocionalmente. Los discípulos en una estaban muy mal emocionalmente, que incluso querían desaparecer a un pueblo. Cuando fueron a Jericó, ellos estaban mal emocionalmente y ellos le dijeron, Jesús les dijo, vamos a Jericó. Y ellos estaban irritados, que es donde una de las remisiones más a psicología y a psiquiatría es la irritabilidad que presentan los residentes en la fundación. Por todo se alteran y los comportamientos. Entonces los discípulos se le irritaron al Señor y le dijeron, Señor, vamos a hacer descender fuego del cielo para que los consuma. La respuesta del Señor fue, ¿de qué espíritu son ustedes? O sea, les dijo, le están quitando el gobierno del espíritu a sus emociones y por eso sus emociones se están saliendo de control, al paso que uno de esos era Juan, el discípulo del amor, que aprendió a manejar y fue educado emocionalmente también, que llegó a ser el discípulo del amor, uno de los discípulos que más manifestó la parte afectiva. Pero mire que en ese entonces él no tenía el control emocional y sus emociones no estaban tan bien desarrolladas, como le decía el pastor ahora, que hasta ahí pidieron hacer descender fuego del cielo para consumir un pueblo. Menos mal tenían al maestro de las emociones y nosotros necesitamos buenos maestros emocionales. Si nos cuesta, si se nos dificulta, si hemos tenido un daño allí, porque ahí sí, como dijo el pastor ahora, el enemigo sabe en esa parte de las emociones donde fuimos dañados y por ahí se nos mete, por ahí nos ataca, por ahí nos busca el hueco, en esa parte que esa emoción está dañada y él empieza a hacer mella y empieza a mover y a desestabilizar tanto emocionalmente que la persona vuelve y termina nuevamente consumiendo o vuelve nuevamente retomando los comportamientos de los cuales había salido. Por eso se recae, por eso se vuelve atrás y por eso muchas veces la persona no avanza, sino que a veces hay personas que antes retroceden. Dieron 2 pasos para adelante, pero después usted ve que dieron 10 pasos hacia atrás. O sea, se devolvieron los 2 que habían avanzado, pero también retrocedieron 8 más. Es importante y es fundamental, y lo que decía el pastor ahora, cuando el Señor Jesús muestra, mire que él no niega sus emociones, él no escondió sus emociones. De hecho, cuando muere Lázaro en el cuadro que tocó el pastor, ese Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia donde Jesús muestra sus emociones de una manera muy abierta, no las esconde, las expresa y las saca. Y él llora porque era un ser querido, él tenía emociones y él también vino como un hombre, siendo el Hijo de Dios, él tomó forma de hombre como nosotros. Por eso él nos puede entender porque él tomó espíritu, alma y cuerpo. En el trono del Padre Celestial él solamente estaba en un estado espiritual, pero él viene a la tierra y adopta alma y adopta espíritu, pero sus emociones estaban bien educadas, o sea, bien gobernadas y bien dirigidas, porque mire que él estaba en el proceso y en el propósito de Dios,
Y si Jesús no está fuerte emocionalmente, cuando a él le dan la noticia, Lázaro llevaba 2 días de muerto. Cuando nosotros no estamos emocionalmente bien, nosotros dejamos tirado todo el propósito y el plan de Dios por salir a otras cosas. Hay personas que salen corriendo del propósito en la fundación porque sus emociones se descompensan y hay muchas manifestaciones para, como les dije, muchos componentes cuando una persona está irritada, que lo vamos a mirar también desde el componente psicológico, cuando la persona está alterada emocionalmente, descompensada. Mire que Jesús llevaba 2 días de muerto Lázaro y le llega la noticia. Él declara que esa enfermedad no es para muerte. Pero Jesús no dejó todo tirado y salió corriendo a pesar de que amaba tanto a Lázaro y que Lázaro logró ponerlo a llorar. A veces cuando las familias son movidas emocionalmente, prefieren dejar todo tirado y no avanzar con el proceso. Dicen que Jesús fue donde Lázaro y eso que lo amaba. Por eso a uno lo mueven emocionalmente. No me ama, usted no me quiere, usted nunca se ha preocupado por mí, usted nunca me ha demostrado. Ese es el lloro que uno ve en las fundaciones. Y mire que Jesús amaba tanto a Lázaro, le dan la noticia cuando lleva 2 días de muerto, pero él llegó al 4.º día. Si él no está gobernado emocionalmente por el Espíritu, sale corriendo, deja tirado lo que él estaba haciendo en ese momento porque él estaba en una aldea y se va corriendo donde Lázaro. Él esperó el tiempo de Dios, él esperó el propósito de Dios, llegó estable emocionalmente porque estaba estable emocionalmente, así haya llorado. Estaba expresando los sentimientos, como decía el pastor, estaba expresando su parte afectiva, su parte amorosa, estaba mostrando el lado sentimental y el lado humano que se necesita demostrar. Pero mire que él no soltó el propósito de Dios. Cuando las emociones están fuera de control, él hubiera dejado todo tirado y se hubiera ido corriendo. Yo le digo a las personas, a veces una mala noticia nos descompensa y nos daña todo el día. Pero cuando usted está fuerte emocionalmente por el Espíritu, está fuerte, usted puede recibir el embate que sea, usted puede recibir una noticia. He visto personas que abandonan la fundación porque les dicen que el perrito no quiere comer. Me voy, me hace falta, que la mamá hay dificultades, que hay, por cualquier cosa emocionalmente se descompensan. Jesús tenía una persona que amaba mucho muerta y no salió corriendo y dejó tirado. Llegó el día y la hora, era el 4.º día. Y mire que fue un propósito excepcional porque Lázaro pudo resucitar, pudo ser levantado espíritu, alma y cuerpo. Marta y María, llenas de reproche, hasta le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero cuando llega el Señor destapa el propósito de Dios. Reitero, cuando tengo mis emociones bien robustecidas y fortalecidas o ancladas, mi alma necesita un ancla que la aplome, que sea el polo a tierra, yo voy a poder alcanzar el propósito de Dios. Si yo no alcanzo un propósito pequeño, como el de la estadía en la fundación, ¿para qué yo me voy a alcanzar un propósito más grande? Siempre vamos con algo pequeño, el que es fiel en lo poco, pues Dios lo va a poner en lo mucho. Vamos con una meta corta, con una meta pequeña y vamos alcanzando otra, y así vamos conquistando las áreas de nuestra vida y vamos alcanzando los propósitos que tenemos en Dios. Para mí es de demasiada bendición este tema. Es un tema también un poco espinoso y polémico porque pues el tema de las emociones, de alguna manera todos tenemos que confrontarnos con ella cuando estamos emocionalmente, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos y Dios cada vez nos está llevando a que crezcamos más emocionalmente, a que, como decía el pastor, nuestras emociones se desarrollen cada vez más. Y no es esconderlas, no es volvernos de palo, de hierro, no, podemos, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios sí a ese amor o a esas emociones les pone rienda para que no se vayan a desbordar y para que no vayan a afectar el propósito de Dios. Todos de alguna manera hemos sido dañados. José fue vendido por sus hermanos como esclavo, le hicieron intento de homicidio, lo tiraron en una cisterna, pero él pudo sanar sus emociones y pudo alcanzar el propósito de Dios.
pudo llegar a ser el gobernador de toda la tierra de Egipto. Cuando tú sanas tus emociones, cuando las familias sanan sus emociones, porque traen daño no solo por la droga, sino daño de atrás, porque el enemigo, ese fue el plan, ese fue el objetivo. El enemigo dijo, voy a dejarlos no como espíritu vivificante, sino como alma viviente. Cuando el enemigo logró dejar al hombre como alma viviente, dijo, lo saqué, la hizo. Cuando nos dejó solamente funcionando por esa área y no por todo nuestro ser completo, que es espíritu, que es alma y que es cuerpo. Entonces, vamos a seguir añadiéndole, pues el tiempo ya se está yendo. Voy a darle la opción. ¿Alguien ha pedido la palabra? Vamos a darle la intervención a las personas que nos han pedido la palabra. Sí, apóstol. Buenos días. Pues ahí está hablando del alma viviente y el espíritu vivificante. Y ahí nos hace ver como que uno en el alma tiene un límite, tiene como una carga. Y que no puede dar uno cosas más allá, o sea, se le van a empezar a ver imposibles, va a haber una excusa, va a haber uno capacidades, pero va a haber todo limitado. En cambio, en el espíritu ahí habla de que el espíritu es vivificante, como que es una fuente de que ahí salen todas las cosas. Y si nosotros no nos metemos pues en la fuente de donde salimos, de donde nos puso Dios en el principio, pues nosotros no vamos a estar en el orden que es, entonces no vamos a estar tampoco en el contexto de lo que nosotros en realidad somos para Dios, sino que vamos a estar como sobreviviendo, pero no vamos a estar viviendo, porque no vamos a tener la vida que viene del Espíritu. Ya, apóstol. Así es, Felipe, así es. La idea es no sobrevivir, sino vivir realmente la vida que Dios tiene para nosotros, y por eso debemos crecer tanto en el área de las emociones. Allí me solicitó la palabra el señor John. ¿Alguien más solicitó la palabra? El señor John. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, sí, señor. Muy agradecido a Dios primeramente por la oportunidad que tengo de estar compartiendo con ustedes. Les hablo desde el estado de Norte de Carolina, en Estados Unidos. Mi hermano es adicto y fui yo uno de ellos también. Por misericordia de Dios, pues estoy contando el cuento, ¿no? Pero quería compartirles que, pues primeramente estoy impresionado por la razón de que muchas veces he escuchado a los grupos que hablan de solo por hoy, etcétera, etcétera, y ahora están involucrando a Dios en este nuevo reuniones que se están haciendo. Digo, wow, y es fundamental que el nombre de Dios esté por delante de cualquier cosa, de cualquier grupo, de cualquier pensamiento. Y quiero participarles de que es importante que entendamos que los israelitas fueron esclavos y el Señor los sacó de ese Egipto en el cual nosotros hemos estado en ese Egipto, estamos en ese Egipto. Y de ahí es que el Señor nos quiere sacar. El Señor realmente nunca se equivoca en lo absoluto de todo lo que ha hecho.
Sus pensamientos no son los pensamientos que tenemos nosotros. Y por tal razón, Él nos da ese libre albedrío. Nos lleva a que hagamos prácticamente lo que nos venga en gana para después ver cuáles son las consecuencias. Y Él dice en su palabra que Él prueba los corazones. Algo que siempre tengo muy metido dentro de mi corazón, que ha quedado clavado en mi mente, es Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, donde Él dice, y te acordarás de dónde te saqué estos 40 años que has caminado. Te saqué para probarte, para saber qué había en tu corazón. Y eso es lo que hoy en día está haciendo el Señor igualmente. Él quiere saber qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si lo rechazamos, si lo aceptamos, si queremos caminar con Él. Y Él siempre llama al arrepentimiento. Por mucho que hayamos fallado, por mucho que hayamos hecho lo que hayamos hecho, Él está ahí, es dispuesto a perdonarnos y a empezar a caminar ese nuevo comienzo. Ese es un nuevo comienzo. Porque yo entiendo que es salir uno de una situación que se llama las drogas. Yo viví por muchos años afectado por ello. Y luego que solté por la misericordia nuevamente, que hablo de Dios, de haber salido yo de ellas, del bazuco, del perico, de todo esto, me quedé atado con el cigarrillo. Y el cigarrillo es una droga. Y hasta ahora, unos meses, 8 meses, diré yo, llevo superando esta situación porque creí que no podía lograrlo, porque es que también existe la voluntad, existe en la mente esa situación de como que no puedo y que no puedo y no puedo. Pero es que todo lo puede el Señor. Cuando uno le ruega, mire, yo he hablado con Él y le he dicho, Señor, no puedo, Dios santo, no puedo. Pero Él es grande y misericordioso. Y les doy gracias de que me den esta oportunidad. De decirles que ustedes pueden. Estoy plenamente seguro de eso. El que quiere puede. Es un tema bastante largo, es muy extenso el tema del que se está hablando el día de hoy. Muy extenso. Pero, anyway, sabrá Dios por qué hace las cosas así y estoy yo aquí involucrado. Estoy inmensamente agradecido a poder estar participando con ustedes, escuchándolos. Y los felicito y sigan adelante porque esto es la obra de Dios, no es de ustedes, es la obra de Dios. Amén. Amén, don John. Muchas gracias por la oportunidad, por usted expresar sus emociones aquí. Y eso es lo que buscamos, articularnos primeramente de la mano de Dios. Aquí hay enfoques teoterapéuticos y hay enfoques terapéuticos, pero la idea es poder fortalecernos y poder avanzar en este propósito. Esta escuela de sabios pues también surge del corazón de Dios, como la oportunidad de articular fundaciones, familias, articular residentes, o sea, personas que hayan vivido la problemática, que están dentro y fuera de la fundación. Lo que usted decía, hay muchos grupos. Queremos aquí también establecer un componente en Dios y poder seguir avanzando al propósito de Dios. Esto yo creo que no son casualidades. Dios lo puso en su camino. Yo le coloqué mi número en el chat, para que si usted quiere lo tome, me escribe y yo lo agrego al grupo. Yo lo agrego a un grupo que nosotros tenemos de Escuela de Sabios. Ahí está, 311-646-2577. Permítame, lo escribo por si acaso. Dame un minuto. Correcto. Ahí nosotros enviamos el link. Para nosotros también es muy reconfortante que usted, a pesar de la distancia, pueda recibir esto como una bendición. Para mí es una bendición. Yo llevo 20 años, pero sigo aprendiendo y aquí soy un paciente más y aquí veo la necesidad de cada vez buscar y aferrarme más a Dios, desde luego a la parte profesional, pero sé que también Dios pone esas personas allí y sé que Dios es el que
va a hacer la obra, lo que decía el pastor Rubén ahora. El que la inició, la buena obra en nosotros, Él es el que la va a llevar a feliz término. Y estamos en el proceso. No dejamos de aprender, no dejamos de batallar, no dejamos de luchar. Hay riesgos, hay peligros, pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y la parte más débil que nosotros tenemos a veces son nuestras emociones. Por eso, si a nosotros nos empiezan a tallar ahí o el enemigo nos empieza a chuzar ahí por un sentimiento, por una emoción, o nos empezamos a sentir presión, nosotros llegamos en un momento dado que emocionalmente explotamos y reaccionamos. Entonces, don John, ¿ya tienen que tomar nota? Sí, sí, cómo no, gracias. 311-646-2577. 7. Muchas gracias, amigo Matías, es tu nombre, Matías, ¿no? correcto. Sí, señor, yo lo agrego y ustedes ahí en ese grupo se llama Escuela de Sabios, así se llama este espacio. Nosotros enviamos el link y a veces proponemos temas allí. En ese orden de ideas, pues las personas se van añadiendo y pues para no enviarle un link a todos, ahí las personas se conectan. Por ahora lo estamos manejando aquí, por ahora lo estamos manejando por este espacio, pero la grabación queda en YouTube también. Entonces lo estamos buscando. Este espacio nace con el sentir de unirse las fundaciones sin importar el enfoque. Este espacio, la verdad, viene avalado por una organización que se llama ASOFUTEC, Asociación de Fundaciones Teo y Terapéuticas del Valle. Entonces, nos hemos unido un grupo de personas, quizá yo soy hasta el más nuevo, pero aquí hay personas que tienen demasiado recorrido. Aquí están, bueno, personas que fueron fundadores de hace más de 30 años de instituciones y la invitación es abierta a todo el que quiera participar, a todo el que quiera sumar y a todo el que quiera adoptar estas herramientas. Aquí todos llegamos como unos necesitados de aprender y de adoptar esos conceptos pues para el beneficio del proceso y de la restauración. Muy agradecido, muy agradecido. Bendiciones para cada uno de ustedes y sí voy a tomar muy en cuenta esto. Muchas gracias por el número que me dejas. Estaremos en contacto. Así es, don Johnny. Y pues nada, yo sé que con esto nos vamos agradecidos con Dios, vamos a tener un resto de día en mucha bendición. Y sé que Dios nos está ayudando y qué bueno que paso a paso, con paciencia, dice la Biblia, que corramos con paciencia. Y entonces es como una contradicción, ¿qué es correr con paciencia? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Paso a paso nos estamos edificando, paso a paso nos estamos consolidando y pues paso a paso también van a participar los que Dios guíe y los que Dios vea que necesitan de este espacio. Para muchos le hemos hecho la invitación a muchas personas lo desprecian, no le dan el valor o el significado que merece esta escuela de sabios, pero Dios también tiene un remanente que es hambriento de Dios, sediento de lo de Él, y aquí estamos, pues, ellos. No sé, amén. Hernán, creo que Hernán levantó pues, el tiempo se nos fue, Hernán, si quieres aportar algo. Buenos días, Matías, muchas gracias por el espacio. Qué bacano, John, escucharte participar desde por allá tan lejos. Bueno, no, las emociones son algo interno, emocional o psicológico, es una reacción ante un factor externo. Qué importante porque yo creo que esa es la raíz de un proceso de recuperación, el control de las emociones. Siempre se los digo a los muchachos que todo radica en aprender a controlar las emociones, igualmente siempre ligado a Dios. Hernán, un placer poderte escuchar, Hernán, y discúlpame que interrumpa aquí. Agradecido por medio tuyo fue que me he enterado, mi hermano está ahí compartiendo contigo y me he enterado de este grupo. Y lo estoy viendo que es un grupo que se está haciendo con excelencia y eso es lo importante de todo esto. Gracias, Hernán, por el saludo. Gracias, John. Bienvenido, hermano. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios no nos está diciendo que no sintamos, Él nos dio las emociones son un mecanismo de defensa para
enfrentar el entorno de nuestra vida. Es lo que nos está diciendo, es que nos puede dar rabia, pero que controlemos ese enojo. Nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, no se enceguezca ante la rabia, contrólela. El proceso de reeducación o el proceso de rehabilitación en una comunidad terapéutica consiste en eso, en aprender a manejar las emociones. Imagínese que la emoción es un miedo, ¿qué tal que nosotros no sintiéramos miedo? Nos volveríamos temerarios y iríamos exponiendo nuestra vida ante cualquier situación. Dios nos dio las emociones para aprender a manejarlas y para darle buen manejo y para vivir bien. El amor, el orgullo, el miedo, la alegría, todos son emociones que debemos sentir y bien controladas nos ayudan a vivir bien. El orgullo no nos puede llevar a volvernos prepotentes, arrogantes, egocéntricos. El miedo no nos puede llevar a volvernos temerarios. Entonces es aprender a controlar todas esas emociones para enfrentar la vida de la manera adecuada. Por encima de todo, abriéndole el corazón a Dios. Quiero hacer, pues no es como una aclaración, sino como algo para que sepan, los que tenemos comunidades terapéuticas, es ligado a Dios por delante. Los 12 pasos de Narcóticos Anónimos son extraídos de la Biblia. El segundo paso dice, llegamos a creer que Dios podía devolvernos el sano juicio. El tercero dice, decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Todos los pasos van ligados con Dios. Entonces, la recuperación sin Dios no es posible. Primero debemos abrirle el corazón a Dios y Él nos va a ayudar a manejar y a controlar esas emociones. Entonces, muchas gracias, Matías. Sí, ya el tiempo es corto. Te agradezco mucho y bendiciones para todos. No, muchas bendiciones también, agradecidos, Hernán. Lo que dices, pues no tiene discusión, que no sea más un repetir o un estar aquí en este espacio, sino que adoptemos eso. O sea, cuando ahorita tú decías, es que Dios no limita a nadie. Todos, si yo me machuco un dedo, tenga la plena seguridad que me enojo. El problema es que no me va a dominar el enojo, no me va a dominar mi emoción, porque mi emoción ya está dominada por el Espíritu de Dios. No me va a dominar mi temperamento. Todos tenemos reacciones, es ineludible, las debemos afrontar, pero Dios nos va a ayudar a manejarlas. Entonces, nada, Hernán, gracias también a ti por invitar, mira, y por estar participando ahí tu grupo de la fundación. Y aquí estamos para crecer. Dios sabe en nuestro corazón que esa es la intención y esa es la ofrenda que podemos presentarle a Dios día tras día, mejorar. Estamos en el proceso de mejoramiento continuo. Dale. Muchas bendiciones para todos. El tiempo se nos pasó volando. Nos encontramos nuevamente el día lunes a la misma hora, a las 8 de la mañana. Estaremos enviando el link, es el mismo. Por favor, nos vemos lunes y miércoles de la próxima semana tocando este tema de 8 a 9 de la mañana. Siempre decimos a las 9, pero nos alargamos un poco más. Muchas bendiciones para todos. Matías, una Amén, muchas pregunta. gracias. ¿Tú tienes WhatsApp?